Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Brian Mateo, Gasterhead Marcos Montano, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Jair Rivera, Boris Pa, Spectra Phantom, Bran 987, Emperador Antiguo, Sloaubert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Tark, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 21. El pugilismo, una de las primeras artes marciales que Ryomen Sukuna aprendió en toda su vida, era simplemente el arte de golpear al oponente sin ser golpeado, tú mismo. En teoría, era prácticamente el arte marcial más simple que existía, quizás solo superado por el agarre, que consistía en agarrar al otro tipo y arrojarlo lejos. Antes de convertirse en hechicero de Jujutsu, Sukuna creció pobre y luchando en las ciudades costeras, donde los marineros y comerciantes a menudo participaban en grandes apuestas sobre quién ganaba o perdía los torneos locales de artes marciales. Cuando era niña, a Sukuna le pareció una forma fácil y eficiente de ganar dinero. Después de todo, se asignó una parte de las apuestas a los luchadores, y cada victoria le valió suficiente moneda para comprar una comida caliente. Ryomen Sukuna aún recordaba todos los movimientos propios del pugilismo, ya que, en comparación con cualquier otro arte marcial que hubiera estudiado y dominado, este ocupaba un lugar muy querido en su corazón, uno de los pocos vínculos con su humanidad. Y, al contrario de lo que sus enemigos podrían haber pensado de él, al menos en la era Heian, Ryomen Sukuna retuvo mucha humanidad. Después de todo, ¿qué era la vida sin un poco de variedad? ¿Qué era la vida si todo lo que realmente hacía era caminar peleando y matando a todo y a todos? Sería terriblemente aburrido. Entonces, a diferencia del monstruoso monstruo caníbal que sus enemigos a menudo lo retrataban, Sukuna en realidad disfrutaba de muchas cosas mundanas. Le gustaba pintar, por ejemplo, y cocinar. Incluso aprendió a hacer fideos de un humilde fabricante de fideos, un anciano que no tenía ni idea de quién era Ryomen Sukuna. Sukuna no estaba completamente seguro de por qué de repente recordó todas estas cosas mientras giraba y esquivaba por poco un golpe recto de derecha de Horus, quien siguió su ataque con una serie de patadas y puñetazos, cada uno con suficiente poder para destrozar a un humano normal en un solo golpe. Sukuna los evitó a todos, por supuesto, no porque sufriera un daño real, sino simplemente porque sus instintos pugilísticos se lo dijeron. Luchar contra Horus Lupercal, que se había despojado de su armadura de poder y ahora luchaba solo con su taparrabos, le recordó a Sukuna días más simples. «Eres rápido de pie». Horus se rió entre dientes mientras Sukuna rebotaba de un lugar a otro, evitando cada uno de los ataques de Horus. Para esta pelea, había elegido no usar ninguna energía maldita en absoluto, solo la fuerza y el poder de su cuerpo de primarca y nada más. Fue un cambio refrescante, honestamente, porque Horus era claramente el físicamente superior entre los dos. El hombre calvo no solo era más grande y fuerte, también era más rápido, lo cual fue un pequeño desafío que hizo las cosas más interesantes. Y a Horus tampoco le faltaba habilidad marcial. Y, lo que es más importante, para este desafío, Sukuna eligió usar solo pugilismo. Y realmente no estaba funcionando bien a su favor. Pero ciertamente hizo las cosas divertidas. Podría decir lo mismo de ti. Sukuna sonrió mientras se agachaba, tejía y lanzaba un gancho de derecha contrario directamente a la cara de Horus. Su compañero primarca se recostó y lanzó una contraataque propia, que Sukuna evitó por poco pivotando hacia la izquierda, contrarrestando con un gancho de izquierda que Horus también evadió rápidamente. Su larguero había durado 10 minutos y ninguno de los dos había lanzado un solo ataque. Una multitud de astartes se había reunido a una distancia respetable a su alrededor, tanto los devoradores de Sukuna como los lobos lunares de Horus, los dos grupos casi estudiando cada uno de sus movimientos, casi porque Sukuna estaba bastante seguro de que los astartes apenas podían seguirlos. Si Horus tuviera acceso a la energía maldita, entonces se moverían aún más rápido, reflexionó Sukuna mientras se agachaba bajo una poderosa patada alta de su compañero primarca.
Horus luego hizo una pausa, todavía sonriendo, riendo entre dientes, todavía jovial. Sukuna no pudo evitar reírse con él. Había olvidado lo divertido que podía ser este tipo de cosas. ¿Sabes qué? Ya que solo estás usando pugilismo, ¿qué tal si resolvemos esto solo con eso? Nada de artes marciales sofisticadas. Solo dos hermanos, golpeándose con los puños hasta que uno se rinde. Sukuna se rió entre dientes. Esto lo llevó muy de regreso. A veces, Sukuna se preguntaba a dónde lo habría llevado la vida si nunca hubiera descubierto su talento para el Jujutsu, si ese sacerdote errante nunca lo hubiera encontrado y le hubiera enseñado a aprovechar la energía maldita, si nunca se hubiera convertido en el rey de las maldiciones. En ese momento, todo lo que quería ser era chef. Pero él ya sabía la respuesta a esa pregunta. Moriría en relativa oscuridad, sin nombre y olvidado. No es que le importara su título de rey de las maldiciones, pero ciertamente sonaba mejor que rey de los fideos. Habría encontrado el mismo tipo de felicidad, sin embargo, también probablemente no. Sukuna era muchas cosas, pero nunca había sido un romántico. La vida sería una mierda si nunca se convirtiera en un hechicero de Jujutsu. Aún así, era bueno recordar los orígenes de uno, sin importar cuán humilde, sin importar cuán mundano. Suena bien. Se cargaron el uno al otro y, esta vez, ninguno de los dos se molestó en esquivarlo. Sukuna lanzó una derecha recta a la cara de Horus, mientras que su compañero Primarca envió un gancho hacia la caja torácica inferior izquierda de Sukuna. Los dos se destrozaron los huesos y se enviaron el uno al otro derrapando. Pero, independientemente de las lesiones que sufrieron en ese breve enfrentamiento, sanaron rápidamente, ya que su fisiología primarca estaba lejos de la norma humana. Y así, en cuestión de momentos, Horus y Sukuna se enfrentaron una vez más. El aire estalló a su alrededor cuando cientos y cientos de puñetazos fueron lanzados en cuestión de momentos, sus extremidades se movían más rápido de lo que incluso los ojos de un Astartes podían seguir. Y, mientras se enfrentaban, Sukuna notó una cosa muy peculiar. Tanto él como Horus se estaban volviendo más fuertes y rápidos. Cuanto más chocaban y se dañaban entre sí, más poderosos se volvían sus golpes y más rápido regeneraban el daño. Por supuesto, la diferencia fue mínima, pero incluso pequeñas cosas sumaron. Por ejemplo, Sukuna notó que ahora era un 1% más fuerte y rápido que hace una hora, antes de que comenzara su entrenamiento. Él no se había dado cuenta de esto antes. Sukuna había asumido que tal crecimiento solo era posible en circunstancias de vida o muerte, como su batalla contra Skarbrand, el Suelguni. Pero, no pensó que encontraría ningún tipo de crecimiento en un enfrentamiento amistoso. Eso hizo las cosas interesantes, porque Horus tenía el mismo potencial. Los dos estaban creciendo al mismo ritmo. Si tan solo su compañero Primarca tuviera acceso a la energía maldita, entonces esto sería 10 veces más divertido. Su cráneo se agrietó cuando el puño de Horus se estrelló contra su sien. Sukuna respondió rompiendo varias de las costillas de Horus con un gancho que habría destrozado a un ser humano, incluso a un Astartes. La velocidad a la que sanaban significaba que cualquier daño que sufrieran se regeneraba en milisegundos. Y, muy pronto, se intercambió una andanada de golpes entre los dos primarcas, provocando grandes y poderosos vendavales de viento y polvo a su alrededor, creando una vorágine que envió escombros al aire. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, se hizo dolorosamente obvio que ninguno de los dos iba a ganar tal como estaban. Sukuna tenía mejor técnica, pero Horus era físicamente más fuerte. Ninguno de los dos se rompería. Si algo le enseñó esta pelea sobre su enemigo, fue que Horus era tan terco como él mismo. Las heridas que sufrieron, por breves que fueran, acarrearon un inmenso dolor. Hombres menores ya se habrían dado por vencidos. Pero, ni Sukuna ni Horus consideraron nunca la idea de rendirse. Él podría respetar eso. Claro, el calvo era más débil que él en poder general, pero incluso Sukuna podía reconocer la destreza personal de Horus. De hecho, Horus probablemente era lo suficientemente fuerte como para derrotar a muchos de los hechiceros de Jujutsu que Sukuna aún podía recordar, incluidos algunos de los más fuertes de su mundo.
Tanto Yamamoto Henry Yusai como Loras Thorn, por ejemplo, serían bombardeados si alguna vez se enfrentaran a Horus, a pesar de su maldito aumento de energía y a pesar de que ambos eran más fuertes que el resto de los devoradores. Sukuna tuvo que preguntarse si todos los demás primarcas se parecían en algo a Horus. O si el calvo era simplemente un caso atípico. Un cabezazo mutuo hizo que ambos se alejaran el uno del otro, sus cráneos se abrieran y sangraran profusamente. Sukuna observó cómo el cráneo de Horus volvía a ponerse en forma. El mismo Horus luego soltó una carcajada. ¡Ja! Esto es divertido. Pero parece que ninguno de los dos vamos a ganar si continuamos de esa manera, hermano. Cierto, asintió Sukuna, saltando en su lugar. ¿Quieres subir un escalón? ¿Un libre para todas las artes marciales que conocemos? Horus sonrió. Eso ciertamente debería ser las cosas más interesantes. Sukuna le devolvió la sonrisa. Notado. Una vez más, Ryomen Sukuna no podía recordar la última vez que se encontró usando solo artes marciales puras. No hay aumento de energía maldito o técnica maldita, solo artes marciales y la pureza del cuerpo humano. La rasgadura de la carne y la rotura de los huesos. A su alrededor, los marines espaciales se sentaron y observaron fervientemente. Horus adoptó una postura baja, con ambas manos extendidas. A simple vista, era claramente una disciplina marcial que favorecía el grappling, como el judo o el aikidi. El mejor contraataque al grappling fue sorprendente. Sonriendo, Sukuna se acomodó en la postura de un boxeador, pero con las piernas más abiertas de lo que se consideraba normal en el pugilismo. Porque esto no era solo boxeo. No, esto era Toi Muay, las artes marciales basadas en golpes definitivas en el repertorio de Sukuna. Honestamente, ni siquiera podía recordar la última vez que usó este. Había pasado tanto tiempo. Casi había olvidado lo divertido que podía ser en realidad. Sukuna corrió hacia adelante y lanzó un jab ligero, que Horus rechazó. Sukuna luego lanzó otro y otro y no, ¡oh mierda! Horus, con la menor cantidad de contacto con la piel, se volteó y arrojó a Sukuna de cabeza al suelo, rompiéndole el cráneo. Sukuna se rió mientras luego se empujaba a sí mismo y retrocedía. Eso fue inesperado. Ese tipo de técnica de agarre solo era posible para alguien que alcanzaba la cima del judo. Horus sonrió. ¿Has tenido suficiente? Debería ser yo quien te haga esa pregunta. Sukuna se rió entre dientes mientras su cráneo se fijaba. Si no fuera un primarca, entonces ese lanzamiento lo habría matado de plano. Peligroso. Muy peligroso. Pero no imbatible. Sukuna corrió hacia adelante, concentrando todo su poder físico en sus piernas, rompiendo el suelo a sus pies con cada poderoso paso adelante. Horus se enfrentó a él de frente, pero Sukuna rodeó el intento de agarre de su compañero primarca y lanzó un gancho aplastante justo en la barbilla de Horus, rompiéndole la mandíbula y enviándolo volando hacia atrás. Una forma clásica de lidiar con grapplers. Esta vez, fue el turno de Sukuna de preguntar, ¿has tenido suficiente? Horus se puso de pie tambaleándose, sonriendo mientras se frotaba la mandíbula rota. Ay, pero no lo suficientemente bueno, hermano. Me han golpeado las abuelas que me golpearon más fuerte que eso. Sukuna volvió a sonreír. Entonces hagamos esto con el próximo choque. El último que quede en pie gana. Bien por mí, se rió Horus. Honestamente, esto se está volviendo repetitivo. Sukuna respiró hondo, entrecerrando los ojos. El simple golpe ya no iba a funcionar. En este punto, Sukuna conocía a Horus lo suficientemente bien como para darse cuenta de eso por su cuenta. No, necesitaba algo más grande, algo que había dominado pero que nunca había usado antes, simplemente porque ningún enemigo necesitaba su uso y debido a su naturaleza defensiva. El pináculo de las artes marciales, en su mente, era el arte de redirigir, tomar el poder de un enemigo y usarlo en su contra. Era mucho más complejo que eso, pero esa era esencialmente la esencia de todo. Horus fue el primero en cargar. Sukuna, en cambio, se quedó quieto y esperó. Su compañero primarca, al parecer, buscaba algún tipo de tackle, usando toda la masa de su cuerpo para tratar de dominarlo, artes marciales en su forma más simple y efectiva. Sin embargo, justo antes de enfrentarse, Horus se detuvo de repente, con los ojos muy abiertos.
Y entonces, Sukuna lo sintió, un destello de energía maldita desde dentro de su compañero Primarca. Capítulo 22. ¿Qué es esto? Los ojos de Horus estaban muy abiertos de curiosidad y asombro mientras levantaba su mano izquierda, que estaba encendida con potentes energías malditas. A su alrededor, las legiones astartes de los lobos lunares tenían expresiones similares. Luego se volvió hacia Sukuna. Hermano, este es el mismo poder que posees, ¿no es así? Sukuna sintió, sonriendo mientras analizaba la sensación de la energía maldita de Horus. A pesar de la propensión del hombre calvo a la violencia, parecía que su energía maldita se inclinaba más hacia la energía maldita positiva, lo que significaba que sería una fuerza a tener en cuenta, especialmente cuando se enfrentaba a espíritus malditos. Lo es. Se llama energía maldita. Felicitaciones. De alguna manera, has despertado tu potencial latente como hechicero de Jujutsu. Esto se está yendo de las manos. Primero es el emperador y ahora tú. ¿Qué hago con él? Preguntó Horus. Sukuna ya descubrió que el control de su compañero Primarca sobre su propia energía maldita era increíble, al menos, para alguien que acababa de despertar. El control se llegó fácilmente a aquellos con la fortaleza mental y la fuerza necesarias para ejercerlo. Y la mente de un Primarca era inigualable. Sukuna lo sabía por sí mismo. Horus comenzó a hacer formas con su energía maldita, formando algo que parecía un vehículo en un momento y una pistola Volter al siguiente. Ese tipo de control fino era algo con lo que muchos hechiceros de Jujutsu definitivamente lucharían. Muchas cosas, respondió Sukuna, encogiéndose de hombros. Podrías usarlo para aumentar tu fuerza, velocidad y durabilidad naturales, por ejemplo. Se llama aumento maldito, la forma más básica de hechicería de Jujutsu. Horus asintió y cerró los ojos. Creo que lo entiendo. Pero me llevará bastante práctica entenderlo. ¿Me enseñarías, hermano? Sukuna negó con la cabeza. No, no estoy interesado. Descúbrelo tú mismo. Ante eso, Horus se rió entre dientes. Pensé que no. Pero, por lo menos, esto debería resultar un desafío interesante. Gracias por complacerme, antes, hermano. No he tenido el honor de pelear contra un gran guerrero, como tú, desde hace mucho tiempo. Estuviste bastante bien, asintió Sukuna. Mirando hacia atrás, Horus era un monstruo cuerpo a cuerpo. Sukuna tuvo que preguntarse si todos los demás primarcas estaban cerca del hombre calvo, en términos de combate cuerpo a cuerpo, o si Horus era más débil o más fuerte que la mayoría. Eso hizo las cosas interesantes, honestamente. Y ahora, Sukuna no podía esperar a conocer a los demás. El más interesante, pensó, tenía que ser el conocido como Magnus, a quien Malcador afirmaba que solo superaba al emperador en términos de poder bruto. Sukuna tendría que averiguarlo por sí mismo. Hubiera sido más divertido si pudieras usar tu energía maldita, pero eso solo significa que podemos entrenar de nuevo pronto, cuando hayas dominado su uso. Horus sonrió. Espero eso, hermano. Me aseguraré de dominarlo lo más rápido que pueda para poder vencerte en la cara la próxima vez que entrenemos. Ja. Sukuna se rió entre dientes. Esta vez, sintió cierto nivel de diversión genuina. Incluso Sukuna tuvo que admitir que había mucho potencial en sus compañeros primarcas, en todos ellos, tal vez. Sería un muy buen momento si todos comenzaran a ganar Jujutsu, sin importar cuán extraño pueda ser eso en realidad. Eres muy bienvenido a probar eso, Horus. Horus se rió y extendió su mano derecha a Sukuna. A más campañas contigo, hermano. Con suerte, la próxima en la que peleemos juntos será mucho más emocionante que Mera Sasari. Sukuna miró fijamente la mano extendida de Horus durante un momento más, antes de encogerse de hombros, abrazarla y sacudirla. El rey de las maldiciones sonrió. Igualmente. En realidad, dijo Horus de repente, sonriendo. Te he traído un regalo. Lo hice encargar yo mismo, después de que Malcador me contara todo sobre tu extraño estilo de lucha. Me tomó un tiempo encontrar un regalo apropiado, pero creo que hice un buen trabajo con este. Sukuna levantó la ceja cuando Horus se apartó del camino, revelando una delegación de sacerdotes tecnológicos, que llevaban consigo una gran caja de metal.
Los tecnosacerdotes luego se recostaron en el suelo, a 1 metro más o menos de su cuna, y abrieron la tapa, lo que produjo un silbido fuerte y humeante, revelando su contenido. Los tecnosacerdotes retrocedieron cuando su cuna dio un paso al frente. Descansando sobre una cama de terciopelo carmesí estaba un arco y flecha. Sukuna extendió la mano y tiró del arco, que estaba hecho completamente de algún tipo de metal, o, más exactamente, estaba hecho de un material compuesto, aunque la cuerda del arco en sí era claramente una cuerda hecha de alambres de metal. Era pesado. Y, Sukuna supo, de un vistazo, que ningún ser humano podía lograr esto. Demonios, ni siquiera los marines espaciales pudieron lograr esto. Volvió a bajar el arco y cogió una flecha, una de 15. Era pesado, mucho más pesado que cualquier flecha que hubiera sostenido antes, lo cual era bueno ya que el peso de tiro de un arco era tan efectivo como el peso real de la flecha que disparaba, y viceversa. Una sola flecha debe haber sido de 200 kilogramos, aproximadamente de la misma longitud que un yari, la punta de la flecha en sí misma de alrededor de 2 pies de largo y parpadeando con un campo de poder de algún tipo. Horus sonrió mientras daba un paso adelante. El arco no está mecanizado. Por lo tanto, no necesita energía. Tiene un peso de extracción de 10 toneladas métricas. Las flechas pesan alrededor de 13 kilogramos cada una. Las puntas de flecha están cubiertas por un delgado campo de energía que se activa por completo tan pronto como la flecha golpea algo sólido. Son livianos y fáciles de fabricar. Le envié los diseños a su sacerdote técnico. Sukuna sintió y bajó la flecha. Entonces, continuó Horus. ¿Qué te parece? En verdad, Sukuna no estaba segura de qué pensar. Él admitiría fácilmente que nunca había recibido muchos regalos en su vida. Tal vez podría contar con una mano la cantidad de regalos que había recibido en toda su vida y aún le quedarían un par de dedos. Esto fue algo. Sukuna no estaba segura de qué pensar o sentir al respecto. Sin embargo, desde un punto de vista objetivo, el arma era impresionante. Ciertamente, no es lo más útil, ya que un rifle de francotirador podría funcionar de manera idéntica, pero era la idea lo que más importaba. La primera arma, después de todo, que Sukuna aprendió a usar fue el arco y la flecha, que usó como medio de caza y caza furtiva, en los días previos a convertirse en hechicero de Jujutsu. Es una buena arma, dijo finalmente, antes de fruncir el ceño. Sukuna se volvió hacia Horus. Me tienes en desventaja. No te he preparado ningún regalo. Está muy bien, hermano, se rió Horus. Dar regalos no es una competencia, porque si lo fuera, ganaría todas las veces. Pero, honestamente, no hay necesidad de molestarte, hermano. Darle a Horus la trisula solo lo mataría. Las energías malditas de su compañero primarca eran ciertamente potentes, pero su control y refinamiento de ellas aún no habían alcanzado el nivel en el que pudiera empuñar efectivamente un arma divina sin sucumbir a sus efectos negativos. Incluso el propio Sukuna, que tenía el dominio sobre la trisula, solo podía manejarla temporalmente. Entonces, no, por mucho que quisiera, no podía ofrecer eso como regalo. Sukuna tampoco quería regalar la flecha llameante de Amaterasu, ya que le gustaba bastante su uso, aunque prefería no hacerlo. Y eso lo dejó con solo otro artefacto para regalar. Sukuna no usó tanto, de todos modos. Aquí, Sukuna se metió la mano en sí mismo, uno de sus tatuajes más externos se desenredó y desapareció por completo mientras sacaba una herramienta maldita que, sinceramente, no tenía mucho uso. El rey de las maldiciones lo forjó él mismo, que modeló después de ver el rayo de Zeus, otro artefacto que le hubiera encantado haber tomado si algún otro hechicero no lo hubiera tomado antes que él. Sukuna luego le entregó el artefacto a Horus, quien parpadeó mientras lo tomaba en la mano y lo agitaba. Se llama Kamutoke. Es una herramienta maldita que invoca rayos desde el cielo abierto. Domínalo y te servirá bien en cualquier campo de batalla. Ya veo, Horus levantó el arma en el aire y, sobre él, surgieron arcos de relámpagos, acompañados por el estruendo de los truenos en un cielo despejado. Su compañero primarca sonrió. Te agradezco por este regalo, hermano. Ahora veo que finalmente he encontrado a mi rival en la entrega de regalos. Sukuna sintió, antes de volver su atención a la reverencia.
Quizás, era hora de que creara otra herramienta maldita. El arco estaba hecho de excelentes materiales, sobrenaturales en su calidad. Cualquier herramienta maldita en la que pudiera transformarla estaba destinada a ser una cosa de increíble poder y fuerza. Pero, antes de eso, iba a hacer uso de ella tal como era. Después de todo, fue un regalo. Incluso para un rey, como él, los regalos eran raros. Ryomen Sukuna había recibido muchas ofrendas en su vida antes de esta, pero los regalos eran algo completamente diferente. Gracias, dijo Sukuna, después de un momento. Aprecio esta herramienta. Y con eso, los dos primarcas partieron del mundo, justo cuando llegaban las legiones del ejército imperial para pacificar por completo el planeta. Para entonces, reflexionó Sukuna, la mayoría, si no todos, los Asari probablemente ya estaban muertos por el superveneno de Horus. Si no, el ejército imperial se ocuparía de ellos de todos modos. Entonces, el mundo fue conquistado oficialmente, pero aún no pacificado, lo que significaba que realmente ya no era el problema de Sukuna. Horus y su flota y saltó a otro mundo distante que estaba destinado a conquistar. Y, por ahora, era hora de pasar al otro mundo. El resto de la flota de Sukuna llegó poco después de la partida de Horus, una miserable flota de 20 embarcaciones, aunque cada una estaba fuertemente armada y sus mecanismos interiores estaban completamente automatizados por algo llamado inteligencia virtual, algo que ni siquiera poseía Horus, cortesía de Malcador, quien le otorgó bastantes juguetes nuevos solo porque no le importaban muchas cosas, lo cual era una extraña razón. Pero, oye, a Sukuna no podría importarle menos. Malcador también le otorgó una legión de hombres de hierro encadenados, lo que le recordó a los guerreros de hierro con los que se había encontrado y luchado por primera vez, muchos de los cuales casi lo matan con sus armas láser. Sukuna no estaba completamente seguro de si alguna vez iba a usar estos, pero lo haría si fuera necesario. Después de todo, su trabajo consistía en conquistar tantos mundos como fuera posible lo más rápido posible. Si tuviera que hacer uso de máquinas para hacer el trabajo, entonces lo haría. Después de todo, una de las primeras cosas que enseñó a los devoradores fue que el método no importaba al lado de los resultados. Tenían que hacer lo que fuera necesario para ganar y tener éxito. No había necesidad de honor, justicia ni ningún otro concepto elegante en lo que respecta a la victoria. El siguiente mundo en su lista de mundos por conquistar era conocido como Veridim Prime, otra antigua colonia humana que fue invadida por una raza hostil de extraterrestres que parecían aparecer repentinamente desde el espacio profundo. O, al menos, eso es lo que afirmaban los registros. Pero los registros también indicaron que cualquier información podría estar muy desactualizada o ser completamente falsa. Bastante justo. No había información real sobre los extraterrestres, aparte del hecho de que manejaban alguna forma de biotecnología y dependían en gran medida de un mayor número. Algún otro primarca estaba destinado a conquistar este mundo, pero Sukuna fue elegido, en cambio, porque estaba más cerca y era más adecuado. O algo así. Sukuna no terminó exactamente de leer el informe, antes de entregárselo a sus capitanes que, sin duda, lo estudiarían con mucho más detalle. Al final apenas importó. Mientras otros humanos no estuvieran involucrados, entonces las cosas se volvieron bastante simples y fáciles, en realidad. Todo lo que tenía que hacer era matar todo lo que no estuviera remotamente cerca de los humanos y luego dejar el mundo atrás para que el ejército imperial lo pacificara o lo que fuera que realmente hicieran. Fácil. Simple. A Sukuna le gustaba así. O, al menos, se suponía que era simple. Pero, de nuevo, Sukuna nunca imaginó tener que eliminar billones y billones de alienígenas enojados y hambrientos de un solo mundo. Capítulo 23. Bueno, esto debería ser muy interesante, sonrió Sukuna y levantó la ceja mientras hojeaba brevemente los informes que hablaban de lo poco que el imperio sabía sobre el planeta debajo de él. Y, chico, sabía muy poco el imperio. En primer lugar, este planeta fue declarado perdido incluso antes de que los hombres de hierro supuestamente se rebelaran. La única razón por la que los humanos no la habían reconquistado de inmediato era porque simplemente nunca tuvieron esa oportunidad.
Para cuando se supo que el mundo de Morog había sido invadido por una raza voraz de alienígenas peligrosos, los hombres de hierro ya habían comenzado su revuelta. Y cada criatura viviente en el planeta aparentemente ya había sido devorada. Toda la historia. Había muy poca información sobre los extraterrestres mismos, pero eso no fue exactamente un shock. Parecía que, en general, el imperio sabía muy poco sobre sus enemigos, aunque ciertamente sabían bastante sobre las monstruosidades de piel verde, los llamados orcos. Aparentemente, han sido enemigos de la humanidad desde que la humanidad había sido una raza interestelar, lo cual, fue un tiempo bastante largo, en realidad. También hubo menciones de una raza llamada Eldar o Eldari, que fueron etiquetados como uno de los mayores enemigos de la humanidad, a pesar de que la mayoría de las bajas humanas de extraterrestres provenían de los orcos. Raro. Pero, de nuevo, Malcador dijo una vez que los Eldar alguna vez estuvieron aliados con la humanidad. Quizás por eso fueron más odiados. De todos modos, cero información sobre los extraterrestres con los que se suponía que debía estar luchando, como la última vez. La diferencia ahora era que solo serían su legión y él mismo. Nadie más en quien confiar. El planeta no estaba cubierto de frondosos árboles, al menos, y no era pantanoso. El clima era agradable y seco, prácticamente sin humedad en todo el planeta. Perfecto para el sacrificio. Estar bajo la lluvia y caminar penosamente por el barro fue justo, molesto. Incluso humedeció el ánimo de masacre de Sukuna, lo cual era algo raro. Quieto, Sukuna reflexionó mientras miraba fijamente la forma inminente del planeta de abajo. Los imperiales se habían olvidado de tomar nota del hecho de que parecía haber una especie de mortaja que cubría todo el planeta. Sukuna no tenía idea de qué se trataba, pero sabía lo que sucedería una vez que entrara en ese sudario. Interferiría con su producción. Sus reservas estarían bien. Pero tener un rendimiento más bajo también disminuiría su eficiencia general de combate. Lo mismo sucedía con sus legionarios, que sentirían los efectos de la sábana santa con mayor intensidad. Lo que sea que lo estaba causando, reflexionó Sukuna, tendría que desactivarse primero. De lo contrario, lo único en lo que podrían confiar era en el aumento maldito y la curación maldita. Aunque, en ese caso, Sukuna podría renunciar a la batalla y simplemente hacer uso de Inspire, su técnica innata como primarca, para impulsar a sus legionarios más de lo que de otra manera serían capaces por sí mismos desde la comodidad de su nave. Después de todo, Inspire tenía un requisito molesto y era que Sukuna tuviera que sentarse y quedarse quieto. De lo contrario, sus efectos se aplicaban constantemente a su legión, independientemente de la distancia. Entonces, tener que sentarse durante periodos prolongados, honestamente, no fue un precio tan terrible. De hecho, no era un precio en absoluto. No estaba tan borracho con la idea de la matanza y la guerra que perdería por completo la oportunidad de paz, tranquilidad y meditación de vez en cuando. El rey de las maldiciones era un hombre de gustos variados, después de todo. Hace mucho tiempo, la gente pensaba en él solo como un caníbal enloquecido por la sangre. Tenían razón, por supuesto, pero eso no era lo único que lo definía. También era trabajador de la madera. Pero nadie parecía recordar eso. Ryomen Sukuna dominaba tanto el fue como el biwa, y tocaba ante grandes multitudes cada vez que no tenía ganas de matar o comerse a la gente como músico célebre. Pero, una vez más, nadie realmente recordaba eso de él. También se unió a una compañía de actores itinerantes, una vez. El rey de las maldiciones no vivió una vida tan banal como para girar únicamente en torno a la sangre y la muerte. Sucumbiría rápidamente al aburrimiento si lo hiciera. Incluso ahora, estudió ganchillo porque le pareció interesante y divertido. Una vez que dominara ese arte en particular, tal vez comenzaría a bordar o esculpir en piedra. No todo en su vida estuvo gobernado por la necesidad de infligir violencia o dolor. En cualquier caso, Inspire era sin duda una opción. Y también permitiría a su legión establecer sus propias tácticas y tomar sus propias decisiones sin que el propio Sukuna hiciera nada por ellos. Sin embargo, la cubierta amortiguadora de energía maldita seguiría siendo un problema. Entonces, alternativamente, podría hacer uso de los nuevos juguetes que le otorgó Malcador. Después de todo, confiar demasiado en una cosa era una locura.
A pesar de su dominio sobre el Jujutsu, Sukuna se esforzó por dominar casi todos los demás aspectos de la guerra y la batalla. Depender únicamente del Jujutsu para ganar guerras significaba sofocarse a sí mismo. Y Sukuna no se convirtió en el rey de las maldiciones sofocándose a sí mismo. No, aprendió, se adaptó y buscó la victoria, sin importar el costo. Y eso significaba hacer uso de todos los recursos posibles que le pertenecían, una lección que muchos de sus rivales, en la era Heian, parecían ignorar. En este caso, enviar a una legión de hombres encadenados, si el hierro sonaba como una buena idea. Con su producción de energía maldita reducida, sus legionarios necesitarían ayuda. Malcador también le otorgó tanques de batalla automatizados de algún tipo, muy útiles. Sukuna tenía miles de ellos, esperando a ser desatados. Bueno, si los hombres de hierro no iban a cortarlo, entonces usaría los tanques. O, si se quedó sin opciones, entonces prender fuego a toda la atmósfera del planeta desde la órbita también era una táctica válida. No es divertido ni interesante, pero definitivamente es el más rápido y eficiente, especialmente porque no había humanos en este planeta en particular. Aún así, su curiosidad se ganó. Para bien o para mal, Sukuna quería ver a estos voraces alienígenas por sí mismo. ¿Cuántos de ellos, se preguntó, podría matar usando solo aumento maldito y curación? El regalo de Horus tampoco sería de mucha utilidad contra un enemigo que hiciera uso de tácticas de enjambre. Pero a las forjas Mechanicus en las entrañas de su nave no les faltaban armas cuerpo a cuerpo. Estoy pensando demasiado en esto. Encogiéndose de hombros, Sukuna tiró el bloc de datos y volvió su atención a los astartes que portaban sus genes. Referirse a ellos como sus hijos estaría bastante cerca de la verdad, honestamente, pero ninguno de ellos se había ganado ese honor todavía. Ninguno de ellos merecía ser hijo del rey de las maldiciones. Dicho esto, su crecimiento fue asombroso. Más de la mitad de su legión ahora era capaz de manifestar un dominio simple después de solo unos pocos meses de entrenamiento. Y un cuarto ahora era capaz de expandir el dominio, incluidos los 5 capitanes, que seguían siendo los líderes no oficiales de los devoradores. Yamamoto y Loras eran técnicamente los más fuertes entre los devoradores, volviéndose aún más fuertes ahora que llevaban su sangre en las venas. Segadores. Sukuna les había concedido ese rango. Aunque, para ser perfectamente honestos, sus roles, como les dijo Sukuna, eran actuar como asesinos solitarios, acechando más allá de las líneas enemigas, atacando desde ángulos inesperados e inexplorados, para hacer mucho daño antes de desaparecer, como los shinobi de antaño. Por otra parte, era bastante difícil ser sigiloso con la voluminosa armadura de poder. Claro, se movían mucho más rápido de lo que de otro modo deberían ser capaces a través del aumento maldito, pero ninguna cantidad de fuerza y velocidad adicionales iba a cancelar el peso inherente de la armadura poderosa. Y no era como si los representantes Mechanicus de su flota fueran a hacer armaduras personalizadas para todos y cada uno de ellos como lo habían hecho con el propio Sukuna. Pero, a él no le importaba. Harían que funcionara de alguna manera o fracasarían. Hasta ahora, Loras y Yamamoto habían hecho lo mejor que pudieron contra las Sasari y, sinceramente, a Sukuna no le importó demasiado castigarlas por no matar a miles por sí mismas, no cuando la confrontación directa era la táctica menos deseable contra las alienígenas. Cualquiera que sea el caso, sus segadores estaban trabajando duro ahora, entrenando e instruyendo a los otros astartes en el uso de energía maldita y Jujutsu. Fue interesante, porque incluso los 5 capitanes se sometieron al juicio de los segadores. Escucharon y aprendieron. Hacían preguntas e incluso ocasionalmente participaban en la elaboración de teorías sobre la naturaleza del Jujutsu. Algunas de sus teorías, descubrió Sukuna, le recordaban las cosas con las que solía experimentar cuando era mucho más joven e ignorante. Pero, oye, nada como aprender de los errores para realmente entender el punto. En realidad, tal vez él podría enseñarles algo útil. Después de todo, Sukuna los necesitaba para mantenerse con vida el mayor tiempo posible, ya que los reclutas eran sorprendentemente raros y reunirlos era una molestia.
Y, a pesar de todo su poder, conquistar mundos enteros por sí mismo era un poco, por ahí, no imposible, pero le tomaría demasiado tiempo que simplemente no valiera la pena. Y, molestamente, uno de los mandatos del dios emperador era que cuidara de su legión lo mejor que pudiera. Y eso significaba mantenerlos vivos. Encantar, el arte de crear herramientas malditas, era simple, no fácil, pero simple. El concepto central detrás de esto era usar energía maldita para alterar las características físicas y metafísicas de un objeto, otorgándole así habilidades increíbles, o, en el caso de Sukuna, la primera vez que creó con éxito una herramienta maldita, un cuchillo que nunca se embotó ni oxidó. Muy simple, pero en última instancia era algo que no debería existir por ley natural. Cada hoja, sin importar cuán perfectamente hecha y afilada, eventualmente se embotaba y se marchitaba. Tal era el mandato del tiempo, de la entropía. Pero, las herramientas malditas eludieron la ley natural mediante el uso de letras malditas y, por supuesto, votos vinculantes. El primero permitía infundir energía maldita en un objeto. Este último le dio a ese objeto un propósito. Y esa fue la parte difícil. Si los devoradores se aplicaban y dedicaban el tiempo suficiente a aprender el arte, entonces les era posible crear sus propias herramientas malditas, incluso usando su armadura de poder como base, un lienzo con el que alterar las leyes de la realidad. No podía esperar a ver qué tipo de habilidades efectistas otorgarían a sus herramientas malditas. Seguramente, los legionarios fueron lo suficientemente creativos como para crear cosas verdaderamente únicas. Sukuna también estaba bastante seguro de que los hechiceros de Jujutsu de su planeta aún no han descubierto este aspecto particular del Jujutsu. Encantar podría haber sido simple, pero no era algo que uno pudiera aprender sin antes haber oído hablar de él o sin un instructor que lo guiara por el camino correcto. Sukuna lo sabría. Después de todo, lo intentó sin que nadie le enseñara adecuadamente. Y ese había sido un fracaso espectacular de su parte. Casi muere. Sukuna se puso de pie y aplaudió una vez, llamando la atención de todos los legionarios en la sala de entrenamiento. Voy a impartir conocimiento sobre la creación de herramientas malditas. Puede escuchar si está interesado. O, si no estás interesado, siéntete libre de hacer cualquier otra cosa que prefieras hacer. No me importa. Aquellos de ustedes que deseen aprender de mí, dejen de hacer lo que sea que estén haciendo, cállense y escuchen. Todos se detuvieron, se sentaron y lo miraron. Sukuna sintió. Nunca se imaginó a sí mismo como un maestro, pero los antepasados de todos y cada uno de los hechiceros de Jujutsu en su planeta, los primeros entre ellos, fueron aquellos que aprendieron bajo su breve tutela y resultaron estar bien. Entonces, debe haber sido un muy buen maestro. O, al menos, era lo suficientemente bueno con las palabras para que incluso los idiotas las entendieran. Comencemos con lo que es una herramienta maldita y cómo funciona. Hablaré solo una vez y no habrá preguntas. Si los tiene, averigüe las respuestas por su cuenta. No me importa. Ahora,